Muy buenas amigos, amigas, felicidades, nuevo máximo histórico. Y sí, yo creo que esto es el inicio de algo grande. Podemos mirarlo en macro o en micro. En micro yo creo que probablemente nos queden aún un mes y medio de un recorrido muy interesante que posteriormente, debido al contexto inflacionario, tendremos que analizar y reestructurar las posibles correcciones, que probablemente sean menores debido a esto que os estoy comentando, pero cuando llegue su debido momento ya lo analizaremos. En este vídeo traigo una temporalidad en la cual podemos encontrar el máximo de Bitcoin este año. Más o menos ya entendiendo que estamos iniciando, bueno, que ya hemos iniciado el movimiento de onda 5 dentro de la onda 5, que puede finalizar, ya os digo, el 5 de diciembre aproximadamente, pero luego lo veremos mejor sobre la gráfica. Quiero comentaros algo y es que mañana voy a estar con Cryptan y Uri Sabat charlando sobre criptomonedas, 45 minutos, una horita seguramente. Así que bueno, os espero ahí. Y también por la tarde, a las 7:30 de la tarde, estaré con 7 or 11, que dejo su enlace de Instagram en la descripción. Seguirlo también, que tiene buen contenido. Y hablaremos de todo un poquito. Si se tercia en cualquiera de las dos charlas, voy a hablaros de un tema que para mí es muy importante, que he tocado siempre por encima, porque claro, los vídeos son limitados. No quiero tampoco cargar un vídeo con la política, bueno, no, con la política monetaria, mejor dicho, ¿no? Y voy a hacer dos pinceladas, si os parece, ¿vale? Ya mañana pasamos a desarrollar si se acaba terciando. Y es lo siguiente. ¿A quién no le habéis comentado el tema de la deuda y os ha dicho, bueno, se condena la deuda y listo, patadón hacia adelante? Lo del patadón hacia adelante se lo compramos. Pero tenemos que entender qué es la deuda, porque tiene una función principal en la inflación. Es decir, si condenamos la deuda, vamos a generar mucha más inflación de la que ya hay. ¿Y por qué? Esto es lo que quiero desgranar mañana. No quiero liarme aquí mucho. Básicamente, la deuda que adquieren los bancos centrales a cambio de capital, que en este caso va hacia los estados, a través de la banca privada que actúa de intermediario. Los estados le dan títulos de deuda pública a los bancos centrales, que ya sabemos que hay la banca privada de intermediario, ¿no? Pero bueno, le acaba llegando en última instancia los títulos de deuda pública a los bancos centrales, y los bancos centrales le dan en última instancia el dinero a los estados. Estos títulos de deuda pública es una herramienta que tienen los bancos centrales para combatir la inflación. ¿Cómo? Muy sencillo. El dinero es una mercancía. Su valor depende de la cantidad de divisa que hay en circulación. Si tenemos una cantidad muy elevada de una divisa, su valor disminuye. Esto es inflación. ¿Y qué hacen los bancos centrales? Utilizan los títulos de deuda pública para combatir la inflación. ¿Cómo? Sacándolos a vender al mercado. Es decir, venden los títulos de deuda pública a cambio de divisa fiat que entran en su balance y bloquean ese capital, con lo cual reducen la oferta que hay en el mercado en ese momento y así combaten la inflación. Si se anulan los títulos de deuda pública, no tienen esa herramienta, ¿no? Que luego ya pasaríamos a desarrollar si es rentable o no la deuda pública por el interés que generan, del 1,4% en 10 años, con la inflación que tenemos, y que para que sea atractiva de cara a otro tipo de inversores, lo que deberían hacer es subir el tipo de interés. Pero si se sube el tipo de interés, tendrían los gobiernos que reducir el gasto, y estamos en un sistema que depende del endeudamiento para llegar a final de mes, ¿no? Hasta aquí no quiero desarrollar mucho más porque se me va a hacer una intro muy larga que no tiene nada que ver con el vídeo. Si os interesa el tema, Bitcoin, la blockchain, Taproot, también podríamos hablar mañana, creo que puede estar interesante. Incluso esto último que acabo de comentar, de los títulos de deuda pública, pues nada, yo la verdad estaría muy contento de tener vuestro apoyo. No os lo he pedido nunca, pero creo que puede ser el inicio de otras muchas charlas que haga, y en estas dos, pues la verdad es que vuestro apoyo para mí sería muy importante. Así que nada, si podéis estar ahí conmigo, os lo agradeceré sobre todo, y a vosotros. Bueno, algo importante también que entender, y es que vamos a pasar a desarrollar el análisis de las criptomonedas hoy, análisis de altcoin. Hoy toca un buen vídeo sobre análisis de criptomonedas que yo pienso que van a dar grandes rentabilidades a lo largo de las 2, 3, 4 siguientes semanas, ¿vale? Van a ir saltando primero una, luego otra, luego otra. Eso sí, yo no entraría, por lo menos agresivamente, hasta el viernes, por motivos que voy a pasar a desarrollar a continuación. Espero que os guste el vídeo. Si es así, darle me gusta, suscribiros al canal, por favor, y vamos para allá. Y empezamos con el mercado de los futuros, que hemos dejado un hueco bastante importante, fijaos, del viernes al lunes, a la vela del lunes, pero
Ojo, sí que es un lastre porque siempre los gaps, cuando estamos en corrección y nos acercamos a un gap, siempre vamos a ir a cerrar, bueno, que realmente eso cada cual acaba haciendo lo que crea conveniente, ¿no? Aquí ya íbamos a cerrar el gap de los 24.000 y finalmente no fuimos a cerrarlo. ¿Qué sucede? Que tenemos que identificar cuándo dejamos un gap. Si estamos en un movimiento de impulso o estamos en una lateralización, corrección, etc. En este caso hemos iniciado un movimiento de impulso, como ya lo iniciamos aquí a finales de julio, como lo hicimos en todo este movimiento también, en diciembre, y como lo hicimos anteriormente en octubre del año 2020, ¿no? Con lo cual, este gap concuerda con el contexto actual del mercado, iniciando un movimiento de impulso hacia nuevos máximos este año, ¿no? Hacia su propio descubrimiento de precio, podríamos decir, en activo. Esto ya para cerrar el tema del gap. Tenemos a las bolsas retrocediendo. Tuvimos unos demarques muy importantes a principios de octubre. Recordad toda esta zona de aquí. Desde el 28 de septiembre hasta el 7 de octubre prácticamente se estuvo desmarcando drásticamente de las bolsas. Y esto poco a poco acabará siendo así, pero en el corto plazo es complicado que se desmarque al 100% en cada movimiento de retroceso de las bolsas. Lo normal es que no lo haga, ¿vale? Pero en ocasiones sí lo hará y poquito a poco será más habitual hasta que finalmente se desmarque completamente. Pero todo es un proceso. Igual que los cambios de ciclos, lo que estamos proponiendo de no tener ese tipo de retrocesos, todo es un proceso. No podemos esperar retrocesos no superiores a un 30% o un 20%, cuando hace poco hemos tenido un retroceso de un 55%. Todo es un proceso, ¿vale? Quizá en lugar de un 55%, el siguiente retroceso sea de un 45%. Y de cara al año 2024-2025 sí que como máximo tengamos retrocesos del 30 o 25 o 20%. Pero todo es un proceso y por eso digo que el desmarque que tuvimos de las bolsas fue muy importante, fue un antes y un después en el mercado, pero que no siempre va a ser así, ¿no? Bueno, habiendo cerrado eso, vamos a matizar antes esto, antes de pasar al análisis de las altcoins, y es que fijaos, ayer estuvimos diciendo que cuando salimos de un movimiento de corrección, ya sea, fijaos aquí, onda 4, onda 2, onda 4, onda 2, iniciamos un movimiento de impulso que los 7-9 primeros días solemos generar movimientos superiores al 30%. Entre 7 y 9, en este caso solo pusimos 7. Veremos si finalmente no son más días, pero bueno, dejamos los 7 días de momento, que es la media. Y para tener un movimiento de impulso en 7 días en Bitcoin, desde los mínimos, ya lo comentamos ayer, en 7 días digamos que sería esta línea el 13 de noviembre, ¿no? Y un impulso de un 30%, estuvimos comentando que sería sobre los 78.000. Por eso ayer comenté primera parada en los 75.000. ¿Por qué? Porque lo más probable es que tengamos una ruptura de esta línea de tendencia alcista que actúa de resistencia y la confirmemos como soporte. Pero bueno, vamos a ir a lo que nos ocupa hoy, que eso ya lo repasamos ayer. Ya sabemos que cuando salimos de un movimiento de impulso, de un movimiento de retroceso, Bitcoin tiene un impulso importante en los primeros 7-9 días. Vale. Ahora, desde que iniciamos el movimiento de impulso, ¿cuánto tardamos hasta generar el máximo? Eso es lo que vamos a ver hoy, para acabar de completar el análisis de ayer y ya tener el roadmap un poquito más limpio y establecido. Que luego, a ver, no es lo mismo analizar un gráfico como el de Bitcoin, que es un activo con una capitalización de mercado gigantesca, que analizar, por ejemplo, criptomonedas como, no sé, como Litecoin, por ejemplo, ¿no? Que tienen una capitalización de mercado mucho menor y eso, al final, el análisis técnico no te puedes fiar tanto de ellas, ¿no? A mayor capitalización, más fiabilidad en el movimiento porque más sólido es el activo. Con lo cual, también tenemos que hacer análisis acorde a la etapa actual del activo. No podemos coger el año 2017, venga, va, pues como ahí tuvimos una subida de un 2000%, pues ahora también, el siguiente mes, no, porque la etapa no corresponde, ni en capitalización, ni en el tipo de inversión, de inversores, ni siquiera el contexto encaja, ¿no? Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora es ver los últimos movimientos de impulso. Vamos a ver este movimiento de impulso, este otro, este movimiento de impulso y este otro. ¿Cuánto tardamos desde el mínimo hasta generar el máximo? Que en este caso, como estamos en la onda 5, aquí también generamos una onda 5. Fijaos que, claro, cuando entramos en máximos históricos, sentimiento de euforia, se genera una zona de distribución, con lo cual aquí generamos un máximo
que en un pasado fue sobrepasado 2 veces al alza. Así que hagamos un máximo ahora, que es el que vamos a contabilizar nosotros aquí, no significa que semanas o 1 o 2 meses después podamos hacer otro máximo por encima del que vamos a marcar hoy, ¿vale? Bien, cogemos el metro. Cogemos el metro, fijaos, desde los mínimos, de aquí estamos hablando de este movimiento de impulso, hasta que generamos el máximo, estamos hablando de 21 días. Perfecto. Anotamos 21 días. En este caso, aquí pasó algo diferente y es que con una alta probabilidad hubiéramos iniciado el movimiento correctivo antes, pero por aquí ya teníamos ese FOMO del Salvador que probablemente nos mantuvo por estos precios y generó esta falsa ruptura de los 50.000 para posteriormente iniciar el movimiento de retroceso. Aquí tuvimos un fundamental que dañó un poquito el análisis técnico que vamos a hacer ahora, y como lo entendemos, no vamos a coger esta temporalidad. Vamos a coger... A ver... Vamos a coger hasta esta parte de aquí, que fueron los precios en los cuales se sostuvo el activo, hasta posteriormente tener esa falsa ruptura. No estamos hablando de 33 días, 21 días tuvimos en esta otra onda de aquí. En esta onda, da igual si lo cogemos desde el día 28 de enero o desde el 1 de febrero, más o menos estamos hablando de o 20 días o 24 días, ya desde 21 días a 30 días hasta el momento. Y en este otro caso tenemos 27 días. Así que como veis, desde de 21 días a 30 días, 20-30 días, desde el inicio hasta el movimiento, hasta los máximos del movimiento, ¿no? Con lo cual es lo que he delimitado yo, estas dos líneas discontinuas, que probablemente estemos por estos niveles de precio. Por esto, bueno, claro, así lo he hecho un poquito exagerado, ¿no? En este caso. Ya lo iremos ajustando, da igual. Ahora simplemente es para entender la temporalidad. El precio ya lo trazaremos en un futuro. Y es que desde el inicio del movimiento de impulso, fijaos, tenemos 21 días que sería el 27 de noviembre y 29 días que sería el 5 de diciembre. Yo creo que entre estos dos días, aproximadamente la primera semana de diciembre, llegaremos a hacer los máximos de todo el movimiento. Que los máximos de todo el movimiento no significa que vayan a ser los máximos definitivos del año. Porque fijaos aquí, cuando entramos en una zona de distribución. ¿Por qué? Por el sentimiento que teníamos. Y me gustaría proponer algo también, que quizá mañana si se tercia lo diremos, ¿no? En las charlas que vamos a hacer. Y son las ondas de Elliott, porque siempre estamos hablando de que la onda 3 tiene que ser la más grande, la onda 4 tal... Bueno, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, pero vamos a centrarnos en el sentimiento de mercado. ¿Quién compra cuando tenemos movimientos de retrocesos muy fuertes? En este caso, fijaos, ¿no? Primero lo que tenemos... O vamos a imaginarnos un gráfico en la cabeza, las típicas ondas de Elliott. Típicas ondas de Elliott que ya la tendríamos que extrapolar luego al gráfico, ¿no? Tenemos un movimiento de impulso por las compras institucionales que sostienen el activo a un precio. Para posteriormente todos aquellos que estaban pillados en el activo venden, generan una presión en la oferta, pero el activo retrocede. Pero estas manos fuertes que están comprando no lo dejan retroceder hacia los mínimos anteriores, con lo cual inicia un movimiento de impulso. Todas aquellas personas que estaban dubitativas en comprar o no el activo se unen a este segundo movimiento de impulso, que es la onda 3. Al finalizar la onda 3, vende, o suele iniciar el movimiento de venta, el movimiento estratégico de venta, el dinero inteligente, el que ha comprado en la parte baja del movimiento, y genera un retroceso importante de onda 4. Que el activo finalmente acaba subiendo por el sentimiento que ya hay en el mercado. Pero ¿qué pasa? Que hay un cambio muy importante. Cuando de un primer momento el activo no retrocedía más porque estaba sosteniéndolo las manos fuertes, el dinero inteligente, ahora ha habido un cambio, el activo, ha cambiado del dinero inteligente al inversor minorista, al que acaba de entrar nuevo al mercado, que lo está sosteniendo en la parte alta. ¿Y qué sucede? Que cuando tenemos movimientos de retrocesos abruptos, se producen las ventas en pánico. Al final, esto es un poquito más complejo, ¿no? Pero es entender el sentimiento de mercado. ¿Qué quiero decir con esto?
que probablemente cuando generemos un nuevo máximo, el activo posteriormente tenga un retroceso para continuar subiendo, pero ya tendremos que tener cuidado en esos niveles de precio, porque con una alta probabilidad vengan retrocesos importantes luego, ¿no? Bueno, ya tenemos esta temporalidad, nos faltará delimitar el máximo, ya tenemos que los primeros días, los primeros 7-9 días, el activo tiene un movimiento de escape importante. Ya tenemos establecidos un poquito la temporalidad, la cual podemos ver el máximo de este movimiento antes de iniciar un ligero retroceso, y aunque posteriormente podemos ver otro máximo, ya seguramente nos empezaría a dibujar una figura de distribución importante con este retroceso que tendríamos por esta zona. Y ahora lo que nos falta es trazar un objetivo porcentual, pero esto ya lo hemos comentado muchas veces, que está en torno al 70%, 60-70% desde los inicios del impulso. Y eso nos dejaría en niveles aproximados del 60%, vamos a contar, 60% estaríamos hablando de los $96.000. Lo cual yo creo que esto incluso lo podríamos ajustar. Podríamos hacer así. Vamos a poner vamos a poner la franja temporal esta que teníamos nosotros, que es los 95.000 o los 135 o los 105.000, aproximadamente por ahí. 95.000. Yo creo que más o menos por aquí estaremos. Esto falta pulirlo un poquito, lo acabo de improvisar ahora, pero yo creo que podemos tener este tipo de movimientos en el mercado las siguientes semanas. Y bueno, para no liarme mucho más, que ya se me ha ido un poquito el tema, pero creo que es interesante, ¿no? Por cómo estamos ahora. Tampoco nos podemos asustar, ojo. Si ahora tenemos retrocesos, es que fijaos que es normal, llevamos 3 días de impulso muy fuertes. Ahora lo normal es que se esté 1 o 2 días por esta zona para probablemente a finales del día de mañana iniciar de nuevo un movimiento de impulso, y pasado, que mañana sería miércoles, jueves y viernes, tener movimientos de ascenso para consolidar por los niveles que estábamos hablando nosotros, ¿vale? Eso es lo más probable. Lo que pasa es que ahora venimos de 2 días muy fuertes y es normal que se tome una paradita de 1 o 2 días, incluso por esta zona, ¿vale? Pero el desarrollo ahí lo tenemos. Bueno, vamos a pasar a analizar las altcoins. Y una cosa quiero decir antes de iniciar con las altcoins, que esto que proponemos nosotros, es decir, estos días de aquí, que Bitcoin en teoría va a tener un movimiento de impulso importante, perdonad, no son favorables para entrar en las altcoins. Pero ¿qué sucede? Que estamos en una zona, estamos en una parte del mercado en la cual vamos a ir viendo cómo poco a poco van saltando al alza. Hoy tenemos algunas como por ejemplo Litecoin, como por ejemplo Dash, como por ejemplo Cardano, da la sensación que ha dicho que hasta aquí quiero retroceder. Y poquito a poco irán siguiendo estos movimientos. Cuando no nos demos cuenta ya tendremos el 20-30% del mercado con movimientos de desarrollo hechos, probablemente para finales de noviembre, ¿no? Y para eso faltan 3 semanas. Pero los movimientos abruptos yo creo que se darán de cara a finales de año, que ya sea cuando tenemos ese sentimiento total de euforia en el mercado. Vale, vamos a pasar a desarrollar el análisis de las altcoins. Bueno, tenemos a AVE, ya lo estuvimos comentando, que todo lo que sea, todas las compras que sean en esta zona de aquí, entre los 5.100 y los 5.050, estuvimos comentando, son buenos niveles de compra. Estamos generando el segundo suelo, se están quedando un poquito atrás las de finanzas descentralizadas. Tenemos también a Compound, aprovechamos y la analizamos ya. Tenemos a Maker también consolidando ese movimiento de impulso. Y yo pienso que falta 1 o 2 días buenos en este mercado para que inicien un movimiento de impulso muy fuerte, ¿no? En este caso AVE está en la zona de suelos y en el momento que rompa estos máximos que dejo aquí dará pie a un inicio, a un impulso muy fuerte que lo ponga como mínimo en la zona de los 7.334 como mínimo. Estamos hablando que desde los precios actuales es más de un 40%, ¿no? Ya sabéis que nada de lo que diga aquí es consejo de inversión, luego cada uno tiene que hacer con su dinero lo que crea conveniente, pero pienso que las finanzas descentralizadas se han quedado un poquito atrás, así como las plataformas como PancakeSwap, SushiSwap, Uniswap, etcétera, y tendrán su momento también, ¿vale? Pero obviamente pues ahora tienen mal aspecto técnico. En este caso ya está saliendo al alza a AVE. Si tenemos un nuevo revés del mercado y la acerca a la zona de los 4.963, sería una buena oportunidad de compra bajo mi punto de vista. Cardano, vamos a ver, porque si mañana le da continuidad a estas subidas, en el momento que rompa esta resistencia de aquí, la de todo este movimiento, que son los 3.548, es posible que estemos ante un rally importante de Cardano
que lo lleve a esta línea de tendencia discontinua que tengo que une los máximos relativos en descenso, estos de aquí, ¿no? Lo comentamos por toda esta zona, que en el momento que se active Cardano probablemente haga un movimiento de impulso muy fuerte en pocos días, porque así se mueve también. Movimiento de impulso muy fuerte, movimiento de impulso muy fuerte, movimiento de impulso fuerte, y es lo normal. En este caso estuvimos comparando esta figura que parece más... Bueno, así es que al final da igual. Hombro, cabeza, hombro, da igual que ahora tenga un retroceso y lo acabe de dibujar. No creo que lo haga, pero al final el tema de los hombros, cabeza, hombro... Lo que tenemos que entender es que son figuras que están limitando las caídas anteriores, y un hombro, cabeza, hombro en este caso lo que tiene es que nos deja un mínimo, bueno, en este caso en el segundo hombro nos deja un mínimo superior al anterior. ¿Y por qué superior? Porque cuando tenemos ese movimiento de impulso y el activo tiene un retroceso, pero no tiene la fuerza bajista suficiente como para llegar al mínimo de todo el movimiento, ¿dónde se frena? En el soporte relativo que tenga anteriormente y suele coincidir con el primer hombro. Simplemente es por ese movimiento técnico, por nada más. Y al final da igual el nombre que le pongamos, son figuras que limitan las caídas y cambian un poquito la direccionalidad del activo. ¿Vale? Entonces da igual la figura que se dibuje en Cardano. Esta vela es muy buena, envolvente a las anteriores. Importante sería romper en cierre de vela la resistencia de los 3.398. Y de conseguirlo probablemente iniciaríamos un movimiento de impulso hacia donde hemos comentado, ¿no? La línea de tendencia discontinua que tenemos ahí. AGIX le acabará siguiendo, que en este caso está un poquito aletargada. Parece que no se da cuenta, se estará echando una siesta. En el momento que Cardano, bueno, ya sabéis que AGIX pertenece al ecosistema de Cardano. En el momento que Cardano dé continuidad a este movimiento de impulso, AGIX le seguirá. ¿Y por qué digo eso? Ya recordad aquellos días que estuvimos trazando aquí líneas. Luego nos fuimos al gráfico de AGIX, trazamos líneas también. Tiene una correlación muy elevada. Algorand, toda esta zona de aquí que establecíamos como un soporte válido, la está respetando. La vela de hoy va bastante bien. Fijaos, un claro rechazo en los mínimos del día. El día de ayer fue muy negativo en general en el mercado y acabó en positivo. Hoy esta vela negativa no cubre, bueno, cubre la mitad de la vela del día de ayer, pero con lo que nos quedamos es con este rechazo en esta zona de soporte. Y de mañana tener una vela que supere estas dos, es decir, una vela que envuelva estas dos, la que está dejando hoy la de ayer, iniciaríamos un movimiento de impulso importante, seguramente hasta la zona de los 3.388. Y de superar este punto, que sería, vamos a trazarlo ya, esta zona sería importante superar en el corto plazo, es posible que tengamos un ligero rechazo para posteriormente que lo vuelva a intentar ya, ¿no? Alice, pues ha tocado esta zona que estábamos comentando. Yo creo que son zonas muy interesantes para entrar en Alice. Posteriormente tiene también, que es un movimiento que veo que están haciendo muchas, que es esta zona de aquí, donde tienen el primer rechazo, es hacia donde se están dirigiendo muchas de las altcoins, ¿no? No sé si finalmente Alice llegará a bajar tanto, bueno, tanto que está bastante cerquita de ese movimiento, de ese punto, estamos hablando de un retroceso de un 10%, pero es que tenemos mucho por ganar en Alice, ¿no? Yo creo que la veremos antes de finalizar el año en la zona de los 3.500, 3.600. Alfa, limitando los retrocesos, lo ha intentado hoy a lo largo del día. Esto es positivo ya que... Y este es un poquito el movimiento que planteamos en Alice, ¿no? Este tipo de figuras que ahora los retrocesos van a buscar este punto. Muchas de las figuras. Ahora lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en los gráficos. Bueno, en este caso yo no compraría ya alfa porque los mínimos están un poquito lejos. Si perdiera estos mínimos y se fuera a apoyar en la línea de tendencia esta que tenemos aquí, ahí sí que haría una compra, ¿no? Audio lo estuvimos comentando, trazamos esta línea, también algo similar a lo que hemos visto antes en alfa, a lo que hemos visto antes en Alice, etcétera. Fijaos, que tenemos esta figura y es justamente... Bueno, podéis ir al vídeo, estaba en los 3.751 y el mínimo de esta vela está en los 3.751, ha sido clavado. Ahora falta que lo aguante. Nos vamos a 4 horas. Esto no se suele hacer, porque es hilar demasiado fino y al final... Pero como vemos tenemos una línea de tendencia rota y le está intentando dar continuidad al movimiento, ¿no? En el momento que rompa esta resistencia de los 4.046, probablemente inicie un movimiento alcista audio. Le dé continuidad, vaya, al movimiento que está teniendo hoy. Binance, en este caso, venimos comentando que es posible que tengamos retrocesos hacia la zona de los 9.000, 8.900 o 9.100, 9.200, esta zona intermedia de aquí. Le podría quedar un poquito de retroceso a una Binance, sobre todo si Bitcoin aprieta. Tenemos a la dominancia retrocediendo.
Esto es lo que debería de hacer un día, lo que debería de suceder un día como hoy, que Bitcoin no sube. Esto es lo normal que suceda y esto es positivo en el mercado de las altcoins. Bueno, Cake, lo que he comentado anteriormente, tanto PancakeSwap como Sushi como Uniswap no tienen su momento, pero sin duda alguna lo tendrán a lo largo de todo el año, ¿no? Bueno, de todo el año, del mes y medio que falta. Yo creo que los mínimos ya los hemos visto en Cake. Va a ser muy complicado perder estos mínimos. Muy complicado. También la vela de hoy no va mal, así que ya veremos, ¿no? Desde luego hay otras que están demostrando más fortaleza, pero si tenemos intención de acumular Cake, porque nos gusta el proyecto, por lo que sea, creo que están en unos niveles muy interesantes. Bueno, ya hemos analizado Compound, que el tema de las finanzas descentralizadas probablemente tenga un desarrollo importante de cara a finales de año para buscar esos movimientos de desarrollo que esperamos desde los mínimos de un 70 a un 100%, que lo pondría cerquita de los 900 o los 950 a Compound. Fed, recordad que trazamos esta línea de tendencia. Bueno, no sé si lo hicimos aquí en YouTube o en el Discord. Y dijimos, bueno, importante que no la pierda. La está respetando. Vela muy bonita la de Fed, que envuelve la totalidad de la vela del día de ayer, con el mercado tan negativo que tuvimos. Y aquí no ha pasado nada, fijaos. Aquí no da la sensación que... Porque muchas personas piensan que vamos a iniciar un mercado bajista en las altcoins, ¿no? Y en muchos de los gráficos que estamos viendo, no da esa sensación. Eso se ve con claridad. Eso se ve con claridad. En el momento que iniciamos un mercado bajista, por un movimiento de impulso fuerte en Bitcoin, se suele ver con claridad, ¿no? Ya veremos, a no ser que tengamos si ahora prueban, por ejemplo, los ETF sobre el mercado al contado, pues quizás sí que se vaya un poquito de madre todo el movimiento de impulso. Hard en este caso es posible que incluso nos dé otra oportunidad cerquita de los mínimos del día de ayer. Ya lo veremos. Una zona bastante interesante sería los 1540 aproximadamente. Es una zona en la cual la probabilidad estadística avala tener una subida como mínimo hacia la zona de los 2582. En un pasado ha sido una zona muy demandada y nos estamos acercando a ella. Obviamente, todo lo que esté cerquita de los 1454, mejor. Hashgraph, en este caso, perdía la línea de tendencia alcista, esta que trazábamos. Esto sí que lo hicimos aquí, lo recuerdo. Fue el jueves, viernes. La perdía, pero lo que comentamos, si no la pierde claramente y la recupera antes de los 3 días siguientes, si puede estar 3 días por debajo, pero si al cuarto la recupera, aquí no ha pasado nada. Y en este caso lo único que ha sucedido en Hashgraph ha sido un ligero retroceso para buscar entrada de nuevo capital en la zona de los 600, ¿no? En este caso va bastante bien. Fijaos, ayer el mercado negativo cerró en positivo y hoy está dando continuidad a ese movimiento, con lo que podemos esperar un ataque a esta zona tan importante en Hashgraph, en la zona de los 678, que daría pie a un inicio de un movimiento alcista hacia esta zona que teníamos delimitada, los 855. En ocasiones los movimientos se retrasan más de lo que nos gustaría, pero así es el mercado, ¿no? Si fuera tan fácil, pues todo el mundo, nadie trabajaría, todo el mundo estaría aquí dentro. Bien, un poquito lo que hemos comentado también antes en Alice, en otras tantas, cuando tenemos este tipo de movimientos, que dejamos una zona importante, es donde se ha ido a apoyar. Vamos a hacerlo más bonito. Ahí. Es donde se está apoyando ICP, ya está saliendo de la zona de suelos, y lo más probable es que tengamos un ataque a la resistencia de los 917 para superarla e iniciar un movimiento de impulso, ¿no? Yo creo que le queda mucho recorrido a ICP todavía. En este caso, IOTA, pues bueno, un comportamiento típico, pierde línea de tendencia alcista y se va a buscar el soporte más cercano. ¿Cuál es el soporte más cercano? Todos estos grupos de vela de aquí delimitan esta zona, aproximadamente los 2055, y es justamente donde ha ido a parar. Ahora debería recuperar nuevamente la línea de tendencia alcista, pero la vela que está haciendo hoy para como está el mercado es muy bonita. Y con eso nos tenemos que quedar. ¿Vale? Nos tenemos que quedar con eso. Que está en una zona en la que ya está entrando capital. Cava, algo similar, se ha acercado a los mínimos anteriores. Estuvimos comentando que todo lo que esté cerquita de los 823 es zona de compra para Cava. Tendrá su momento también. Cava pertenece al sector de las finanzas descentralizadas. Y creo que corre en la red de Cosmos, ahora no estoy seguro. Pero bueno, tendrán su momento también. Kyber Network, en este caso, pues fijaos que es una criptomoneda que cuando se activa tiene movimientos interesantes, ¿no? Ya dibujó figuras anteriores similares a la actual y posteriormente vinieron movimientos de desarrollo importante. ¿Qué sucede? Que claro, los movimientos de impulso le preceden unos correctivos. Corrección, subida, corrección, subida, corrección. Y ahora estamos en eso, ¿no? En esa primera corrección del movimiento total. Que yo pienso que la veremos
superando los máximos anteriores y acercándose antes de final de año a la zona de los 4.445. Con lo cual pienso que no es mala zona. Hombre, ideal, entendiendo lo que hemos comentado antes, toda esta zona de aquí. Es decir, si la viéramos de nuevo sobre esta zona, la zona de los 2.777 aproximadamente sería ideal, pero con el escape tan fuerte que tuvo lo veo complicado que llegue a esos niveles. Yo más bien lo que creo es que la zona de los 2.919, que es prácticamente los mínimos de la vela del día de ayer, ya son zonas de compra importantes para Kyber Network. Link sosteniéndose ahí, ya veremos, porque si no consigue hacer una vela positiva, lo normal es que acabe retrocediendo hacia niveles inferiores, quizá los 4.888, para coger impulso e ir a atacar y romper esta línea de tendencia que sería tan importante que lo hiciera en no tardando mucho, ¿no? Bueno, tampoco es que haya mucho poder de venta, pero esto, cuando demuestra cansancio un activo, lo que suele suceder son retrocesos hacia niveles inferiores, los cuales entra capital en el activo. Podríamos proponer una compra en los 4.732. Todo lo que esté cerquita de esta zona sería una zona muy interesante para Chainlink de cara a finales de año, que la veremos probablemente en los 6.630 o incluso niveles superiores, ¿no? Así que bueno, esta línea roja podría ser interesante. Bueno, fijaos, Litecoin y esto que estamos viendo en Litecoin probablemente lo veremos en muchas otras a lo largo de las siguientes semanas. Movimientos de ascenso que posteriormente, pues bueno, en este caso ha subido en 2 días un 30% y ahora incluso podría retroceder porque se ha chocado con esta línea de tendencia alcista que tenía yo trazada aquí. No la he trazado para buscar un punto en el cual se pudiera frenar esta subida, pero ahí se está frenando. Incluso podría retroceder y consolidar por encima de los 3.777. Pero este tipo de movimientos es el que esperamos en muchas de ellas. Vale, hoy traigo maná, no para comprar. Traigo maná para todos aquellos que me han preguntado por maná. Que la verdad ha sido bastante. Siempre suele suceder esto. Suele suceder que cuando estamos así, nadie quiere el activo. O cuando estamos incluso en niveles anteriores. Pero que posteriormente, bueno, cuando vemos ese tipo de velas, pues decimos, yo quiero comprar, que es un muy buen proyecto, ¿no? Eso probablemente lo iremos viendo cada vez más a medida que se vayan desarrollando los movimientos. Eso es el psicotrading. Y eso es lo que tenemos que evitar. Comprar ya cuando los movimientos se han desarrollado. A maná puede tener algún rebote, porque cuando tenemos este tipo de movimientos suelen haber rebotes del 20%, 30%. Pero en el medio plazo lo que le espera es un letargo de semanas o meses corrigiendo todo este movimiento de subida, que se ha multiplicado por 5. Así que yo me alejaría de maná. Matic, tendríamos que delimitar una zona de entrada para Matic, esta zona por ejemplo, la zona de los 2.579. Si llegase ahí sería un excelente nivel de compra bajo mi punto de vista. También tiene un nivel de soporte superior en los 2.677, que si quisiéramos entrar, estamos buscando un punto de entrada y queremos tener Matic, también sería una zona válida. Podríamos hacer media compra ahí y si finalmente tenemos ese retroceso, compramos la otra mitad del monto total. Nano, yo creo que Nano poco más tiene que retroceder ya. Si lo vemos en niveles de los 849 la verdad, serían grandes momentos de compra. Y si lo vemos en la zona de los 800, pues ya ni os cuento, ¿no? Yo creo que sería una excelente oportunidad para Nano comprar en esos niveles, pero ya os digo que no creo que lo vayamos a ver ahí. Yo más bien pienso que como mucho lo veremos en estos niveles y que posteriormente tendremos un ascenso bastante rápido hacia la zona de los 1400. Ocean, yo creo que todo lo que sea ya está en zona de compra. Ocean, bajo mi punto de vista, está corregido más que de sobra este movimiento que tuvo. Lo que pasa que sí que es cierto que cuando tenemos este tipo de movimientos no solemos tener una recuperación así. Uy, perdonad, hoy estoy torpe. Lo que solemos tener es un movimiento de letargo en el activo de varios días, ha retrocedido un poquito más, subo, pum, 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 hasta que finalmente se va trabajando ese movimiento alcista, ¿no? Eso es lo que le toca a Ocean bajo mi punto de vista. Pero todo lo que esté, los niveles actuales ya me parecen buenos, y si ya retrocediera hacia los 1400, pues bueno, sería ideal porque estaría un poquito cumpliendo ese patrón que se está repitiendo tanto en las altcoins, no ir a buscar esas zonas. Traigo One Harmony y traigo otra luego, traigo VRA para explicaros una cosa. Y es que cuando tenemos movimientos de desarrollo tan importantes como el que ha tenido One Harmony a lo largo de los últimos meses,
y estamos comprando en la parte alta de un movimiento, aunque esté, da igual, a un 20% de los máximos anteriores, estamos comprando en la parte alta de un movimiento, estamos asumiendo un riesgo importante. Bueno, es que el activo se ha comportado bien técnicamente y tal. Bueno, tenemos que entender que todo movimiento de ascenso necesita de uno de corrección o consolidación. Y yo creo que aquí, eso último que hemos dicho, no lo vemos. Fijaos además que sí que es cierto que ayer demostró fortaleza, porque para como fue el día, pues aguantó, se sostuvo sobre esta línea de tendencia que conecta los mínimos en ascenso, pero hoy la está perdiendo esta línea de tendencia y esto podría dar pie a caídas mayores, ¿no? Yo creo que como mínimo la podríamos ver en la zona de los 410. Pero ya os digo, me puedo equivocar, pero bajo mi punto de vista le deparan semanas corrigiendo todo este movimiento de impulso, ¿no? Se ha adelantado un poquito al resto del mercado y ahora lo normal es que lo acabe pagando. Qtum en este caso, muy bien, aquí tampoco parece que las altcoins, que en este caso lo esté sufriendo, que esté padeciendo. Ayer tuvo un día de retroceso, hoy envuelve la totalidad de la vela del día de ayer. Y se va a enfrentar con una alta probabilidad a las siguientes horas a los 2754, que veremos si supera. Porque es una resistencia bastante importante. Que de superarla le podría llevar a movimientos superiores, ¿no? Ya lo veremos. Desde luego no está en zona de compra. Si tuviéramos un retroceso hacia la zona de los 2316, eso sí sería zona de compra, ¿no? Rose. Estuvimos comentando que toda esta zona era una zona importante, que ya había roto la línea de tendencia abanicada, esta que trazamos aquí. Se fue a apoyar sobre ella, estableció un campamento base, una zona de limitación de caídas, como queramos llamarlo, y ahora parece que se está activando. En el momento que haga una o dos velas alcistas continuadas, o una vela envolvente a todo el movimiento anterior, vamos a tener un movimiento de ascenso en Rose hasta los 479 como mínimo, bajo mi punto de vista. Eso, si os fijáis aquí, veis que hay un letargo, y ya el 3 de noviembre, ¡pum!, se activa. Y ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Y hoy lo intenta de nuevo. Esto es que se está activando. Se ha quedado medio muerta y ahora es que se está activando, ¿no? Obviamente falta esa vela envolvente o esa vela siguiente que dé continuidad a los movimientos alcistas de hoy. Sushi yo pienso que también está en un nivel interesante, aunque ya sabemos que todo el tema este de los DEX relacionadas con estas, ¿no? Con PancakeSwap, Uniswap, etcétera, se han quedado un poquito atrás. No creo que sean malos niveles para coger posición en Sushi, ¿no? No creo que veamos los mínimos anteriores. Aunque de todas las que hemos visto, esta quizás sea un poquito la que obviaría. TomoChain, perdiendo línea de tendencia alcista, algo diferente a lo que hemos visto anteriormente en ¿cuál era? En FED. FED respetando. IOTA la perdía, ahora la quería recuperar, pero ahora va a actuar como resistencia, ya veremos. Y ahora lo que está haciendo TomoChain es perderla e ir hacia el soporte más cercano, movimiento típico. En este caso ya estuvimos hablando de TomoChain, que toda esta zona de aquí, entre los 3.893 y los 3.648, son niveles interesantes para coger posiciones. Que podemos tener excesos, pero que en largo plazo no podemos decir que nos asegura rentabilidades, porque aquí no hay nada seguro. Puede desaparecer esta criptomoneda de la noche a la mañana, que no es lo que va a suceder con una alta probabilidad, pero ya me entendéis. Pero la probabilidad estadística avala movimientos alcistas por encima de esta franja, ¿no?, que tenemos aquí. Con lo cual, bueno, todo lo que sea acercarse a esta zona de mínimos, de la vela del 27 y 28 de octubre, creo que son buenas zonas de compra. Unfi está frenando ya el rango de caídas. Fijaos que ya cada vez, si mañana hace una vela positiva, probablemente inicie un movimiento alcista. Si tenemos la suerte de verla en los 1731, pues será una gran oportunidad de compra bajo mi punto de vista, ¿no? Ya lo veremos. Yo creo que le queda un recorrido alcista importante hacia la zona de los 2500, 2600 de cara a finales de año. Uniswap parece que se activa, a ver si es verdad, porque lleva ya un retraso importante con todo el mercado. Eso sí, quizá cuando se active en 3-4 días recupere lo que se ha quedado atrás, ¿no? Pero esto es lo que suele pasar. Lo que probablemente veamos también con Cardano los siguientes días. VRA, esta es otra que he traído precisamente para enseñaros la posición técnica actual. Y es que está perdiendo una línea de tendencia alcista importante. Ha tenido movimientos de ascenso muy, muy bruscos. Y esto que está haciendo yo creo que es un precedente importante y que puede significar el antes y el después en este gráfico, ¿no? No quiero decir que se vaya a desplomar,
pero sí que creo que puede tener movimientos hacia la zona de los 9.157, que bueno, desde los puntos actuales estamos hablando de un 13%, o incluso podría tener retrocesos hacia la zona de los 7.850 aproximadamente, que es un 26%. Ahí ya debería de generar... podría hacer un gráfico así. Pum, pum. Vale, y lo que haríamos ahí sería primero trazar una línea de tendencia con estos dos. Ahí. Que en el corto plazo nos serviría de mucho, de referencia. Y si finalmente el movimiento se acelera, lo que haremos será trazar una nueva línea de tendencia acelerada. Waves. Está en una zona muy interesante, fijaos. Un soporte muy claro, que ha funcionado muy bien y ha frenado caídas desde los niveles que venimos retrocediendo, aproximadamente. Y está en un rango muy interesante, ¿no? Ahora ya ha salido un poquito de esa zona, pero si volviera a los mínimos del día de hoy, para quitárnosla de encima en la zona de los 4.794, por ejemplo, pues es un 24%, 25%, es buen porcentaje. Ripple, en este caso, recogiendo mecha, esto es muy bueno, un rechazo en los mínimos del día, ha ido a buscar ese tipo de movimientos que hemos visto hoy en tantas como Alice y otras tantas, ¿no? Que es buscar ese punto, ese primer rebote que deja un corte limpio ahí, retrocesos, han ido a buscar esos puntos. Y esta vela va muy positiva, la verdad. Vamos a ver cómo cierra, pero si cerrase así ya sería un precedente importante de cara a los siguientes días, ¿no? Podría generar subidas interesantes que le llevasen a atacar la zona de los 2014, que es el primer nivel que tiene para iniciar un movimiento alcista importante. Yo creo que la veremos en la zona de los 2.584 de cada finales de año, con una alta probabilidad. Cílica, bueno, en este caso algo similar. Fijaos que los movimientos se repiten, son un poquito a veces aburridos. Rompe línea de tendencia, se van a buscar el soporte. En este caso se ha quedado un poquito alejado, eso es positivo, de estos mínimos anteriores, eso es positivo. Eso. Cuanto más lejos se queden, porque tenía recorrido suficiente para hacerlo, cuanto más lejos se queden, más fortaleza nos muestra el activo. Veremos si finalmente acaba recuperando la resistencia de los 170. Si no, si se acercase de nuevo a la zona de los 160, 159, 160, creo que serían buenos niveles interesantes de cara a finales de año, ¿no? Que yo creo que la veremos cílica en torno a los 230, 235 para finales de año. Que desde los niveles actuales pues es más de un 40%, ¿no? Quizá vaya a buscar esta línea que ha perdido ahora, para principios de diciembre la busque como resistencia y cumpla ese objetivo que estamos hablando. Ya veremos. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Tenemos a Bitcoin recuperando un poquito. Es normal que tenga este tipo de movimientos. No podemos esperar que todos los días sean alcistas. No podemos alarmarnos por los retrocesos. Es que tenemos que pensar de qué venimos, ¿no? Que tenemos la vela del día de ayer tan espectacular que aquí, fijaos que parece que se está creando incluso una banderita. Vamos a ver cómo acaba cerrando. Ya sabéis que las banderitas no pueden estar más de 4 días y que la proyección sería toda esta proyección, ¿no? En los siguientes días. Con lo cual estaremos hablando de un 12%, que un 12% aproximadamente desde esta zona nos llevaría a los objetivos que tenemos planteados de los $75.000 para finales de semana. Así que ya veis que de momento cuadra bastante bien todo lo que estamos planteando. Estamos hablando 1, 2, 4, el 12 de noviembre. El 12 de noviembre cae en viernes. Así que podríamos tener un movimiento interesante el viernes. Y podríamos incluso, fijaos lo que os digo, podríamos tener un movimiento de impulso importante el viernes y el sábado. Y el domingo tener un retroceso para llenar el hueco, ¿no? Así que, bueno, hay varios escenarios, no nos tenemos que aferrar a uno. Porque el análisis técnico es totalmente dinámico, ¿no? Nos tenemos que amoldar un poquito a lo que va haciendo el activo. Bueno, finalmente se me ha quedado un poquito largo el vídeo, pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos mañana. Recordad, mañana, por favor, seguirme a la 1 con Cryptan y a las 7:30 de la tarde con 7-Eleven. Un fuerte abrazo. Chao.